Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, martes 14 del mes de abril del año 2026. Un martes, señores, donde en la tarde de ayer hubo un ventarrón en parte del Distrito Nacional que provocó la caída de varios árboles y, lógicamente, eso provocó un taponamiento en las diferentes avenidas, que la verdad es que hubo serio retraso en la llegada de muchos de los ciudadanos que viven en el Distrito Nacional. Y cuando suceden acciones de esta naturaleza, uno muchas veces suele preguntarse si ciertamente nosotros estamos lo suficientemente preparados para enfrentar estos fenómenos atmosféricos. Varios vehículos resultaron prácticamente sepultados por la caída de árboles que lo destruyeron. Y yo le voy a decir algo. Muchas veces la persona se hace la siguiente interrogante. Cuando suceden cuestiones así, miren esos vehículos como quedaron sepultados. ¿Quién carga con la responsabilidad civil para reparar esos daños? Lógicamente, señores, el Estado a través de los ayuntamientos. Porque los ayuntamientos son quienes tienen la responsabilidad de supervisar y tienen además la facultad de podar esos árboles. Entonces, fíjense, estamos en abril. Por ahí viene una temporada ciclónica que comienza el 1 de julio y concluye el 31 de noviembre. Pero la naturaleza anda dando tumbo y la verdad que los abusos que nosotros cometemos en su contra, ellos no han ido pasando factura. Miren, yo me quedaba observando en el día de ayer y a ustedes les resultará paradójico lo que le voy a decir. Yo pienso que si nosotros extirpáramos de las calles a los miembros de la DGC y dejamos que esos semáforos funcionen como debe ser, no tienen que ser ni siquiera inteligentes, sencillamente que no haya la intervención de esos DGC. Yo estoy prácticamente convencido de que el transporte fuera un poquito más fluido. Porque es que hay un manejo muy torpe de la distribución del transporte por parte de esos miembros de la DGC. A veces se pegan por un solo lado y usted lo ve dando paso. Y las calles completamente congestionadas y cambian 2 y 3 luces y ellos continúan con un mismo lado y el taponamiento ahí. Y eso es algo completamente desesperante. ¿Qué es lo que yo entiendo que procede? Que esos agentes de la DGC estén donde estén esas intersecciones de semáforo y el que viole la luz roja, que le pongan su multa, pero que se echen a un lado, que no entorpezcan tanto el tránsito, pero muchas veces uno viene caminando, su vehículo viene rodando por una calle
Y la gente dice, pero ¿y este tapón? Ahí debe haber un amé. Pero oigan la paradójica, que la gente puede advertir, puede olfatear la presencia de un agente de tránsito por la cantidad de tapones que hay. No, esa parte no debe ser así. Miren, en el día de ayer, como a eso de las 5:30, en medio del tapón que había fruto de la caída de los árboles y algunas calles cerradas, no sé quién era que iba a cruzar por la 27 de febrero, pero ese señor parece que venía era de Los Minas, porque habían unos franqueadores que dejaron, mira, el tránsito estatizado, completamente parado, y dando paso nada más para sacar a quien viniera por ahí. Y eso es una cuestión extremadamente desesperante, y yo le voy a decir algo. Eso forma parte de la cultura del pueblo dominicano. Uno ve que aquí, sobre todo cuando el presidente de la República le toca estar en un lugar, cómo están todos esos franqueadores y cómo realmente eso están los taponamientos. Pero ustedes pueden encontrarse con el presidente de los Estados Unidos en cualquier lugar y no hay tanto aparataje como lo hay en la República Dominicana. Ojalá esos miembros de la autoridad del transporte en algún momento tomen conciencia y se den cuenta de que el trabajo de ellos es tan ineficiente que se puede advertir desde lejos cuándo es que ellos están en un lugar por lo pésimo que se torna el transporte. Porque además de eso, tampoco hay una cultura de orientar a la ciudadanía y acostumbrarlo para que el transporte sea más fluido. ¿Ustedes saben por qué yo le digo esto? Ustedes salen todos los días a una hora y salen hoy y encuentran una modificación por parte de los agentes de las autoridades de tránsito. Y usted nota que probablemente el transporte estuvo muy fluido con el método que emplearon. En vez de utilizar ese mismo método que en el día de hoy le dio resultado, seguirlo utilizando durante varios días hasta que la persona haga la costumbre de ir tomando todas esas vías para que cada día el tránsito le sea más ligero. Entonces, al otro día le cambian la normativa y ya es todo lo contrario. Y usted no tiene una coherencia de por dónde me voy. Y eso se convierte el tránsito como si nosotros jugáramos a la ruleta rusa. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, la sociedad dominicana, en la medida que van pasando los días, uno siente que se va produciendo un deterioro moral cuasi general en la mayoría de las instituciones que están llamadas a manejarse con cierta prudencia y moderación. Nosotros tenemos un expediente relacionado con el SENASA que, de acuerdo a las declaraciones suministradas por el Ministerio Público, ya se está manejando la segunda fase, SENASA 2.0. Ese SENASA 2.0 envuelve a la clase médica dominicana. Y tan solo con el rumor escuchamos personalidades de mucha relevancia del área de la medicina en hablar su grito de guerra en defensa de su moral y de sus intereses. Y yo me voy a tener de mencionar nombres que se conjugan y se mencionan en ese SENASA 2.0 porque son personas a los cuales yo le dispenso mucho cariño y respeto. Pero si hay algo que contribuye con el desarrollo de un país es cuando la aplicación de la ley no tiene vaca sagrada. Y simplemente el brazo de la justicia llega hasta donde deba llegar. Porque a veces nosotros tenemos nuestros delincuentes y nuestros corruptos favoritos, a lo cual no queremos que se toquen.
Pero lo que se viene dando o rumorando en el tema del SENASA 2.0 no es nada fácil, señores. Resulta que conforme a informaciones obtenidas, hay personas ligadas al área de la medicina que de manera abusiva e innecesaria sometían a personas a tratamiento de cateterismo para hacerlo dependiente, y se pagaba incluso suma oscilante entre los 10, 15 y 20 mil pesos de soborno para que algunos de esos enfermos fueran transferidos a un centro médico determinado. ¿Y qué hacían con ese paciente que padece de enfermedades cardíacas? Que muchas veces lo dejaban cuando ya no tenían ni 5 centavos, cuando le sacaban todo el dinero a sus familiares, entonces iban y lo mandaban a morirse a un hospital público. Y en ocasiones le hacían procedimientos que los médicos estaban conscientes que no lo necesitaba simplemente para sacarle dinero, porque ya el enfermo no es visto como un paciente, sino como un cliente. Y eso es muy peligroso en la medicina. Eso resulta extremadamente peligroso. Y déjenme decirle que esos abusos no solo se cometen en la República Dominicana, sino en otros países del mundo también. Y que los gobiernos han tenido que tener mano dura y manejarse con cierta diplomacia y prudencia para lograr que un sector concupisciente de la clase médica tenga que obtener recursos por encima de lo que realmente le corresponde para evitar que estos malos médicos, que estos médicos abusadores, que lo que buscan es la obtención de una mayor cantidad de recursos de una manera injustificable, obtengan hasta cierto punto su cometido. Ustedes saben por qué yo le digo esto. Y le pongo como ejemplo el caso de Colombia. El Estado colombiano hacía una gran inversión cada vez que se hacía una cesárea a una mujer embarazada al momento de dar a luz. Y eso acarreaba una serie de gastos adicionales que ustedes saben lo que tuvo que hacer el propio Estado. Pagarle a los médicos una tarifa superior a la que probablemente tenían ellos que cobrar por cada parto que de manera natural tuviera una mujer sin tener que hacerle cesárea. Entonces comenzaron a bajar la cesárea para cobrar ese dinero. Y yo creo que si aquí el SENASA y el Estado Dominicano cuenta con una cantidad de recursos
lo suficientemente amplio para destinarlo a la salud. Habrá que sentarse, hablar con algunos médicos e incentivarlo para que ellos logren la solución de alguno de esos problemas sin tener que caer en el extremo de hacer dependiente a un paciente que tenga problemas del corazón con procedimientos innecesarios. Oigan por dónde vamos. Yo apoyaría a que se le dé cierto incentivo, al igual que como se hace en Colombia, algunos médicos dominicanos para evitar tanta cesárea, y aquellos que de una forma u otra ejercen la cardiología para evitar que también se le siga haciendo daño a la persona. En estos días, señores, los miembros de la Cámara de Cuentas intentaron hacerse una alza salarial que no se corresponde con la situación que está viviendo el país en los actuales momentos de crisis, en donde cada ciudadano debe de aportar su granito de arena para tratar de mitigar ese impacto que nos producen los conflictos de Medio Oriente y sobre todo que ellos traen como consecuencia el alza de los combustibles y por vía de consecuencia el alza de los precios de los artículos de primera necesidad. Entonces se han ido tratando de buscar fórmulas mágicas para que sea menos letal ese aumento. Bueno, pues la población dominicana y diversos sectores sociales le cayeron encima a esa Cámara de Cuentas con justa razón. Pero dentro de esa justa razón, también de mi parte, he albergado cierta preocupación. Porque esas personas pudieran en un momento determinado ser tentados por aquella persona que de una forma u otra han desfalcado el Estado y que ellos tienen la manera de hacer que el Estado pueda recuperar ese dinero y contribuir para que no haya tantos actos de corrupción. Y uno se pregunta, ¿deben ser bien pagados los miembros de la Cámara de Cuentas? Todos entendemos que sí, aunque no sea este el momento, pero le hago la advertencia. Ojalá que ese rechazo que la población en sentido general le hizo a ese aumento salarial, entonces después no resulte más cara la sal que el chivo. Vamos a hacer una pausa. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Creemos en el poder del deporte para transformar vidas.
Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, yo les decía antes de irme a la pausa que realmente uno sentía en diferentes sectores sociales que había como una descomposición en la sociedad dominicana y hablaba de la mala conducta que han exhibido algunos galenos que utilizan procedimientos innecesarios para la obtención de recursos. Pero me detengo a ver, además, unas declaraciones que da la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, donde ellos coinciden alrededor de unos 82,000 profesores, de que ellos admiten que por parte de los estudiantes hay ciertos niveles de irrespeto. Y eso es verdad, es muy notorio. Algunos estudiantes tienen actuaciones extremadamente agresivas en contra de los profesores. Hemos visto profesores hospitalizados por la paliza que le han propinado estudiantes. Pero déjenme yo decirle esto, señores. Miren, nosotros somos un cuerpo social. Y en la medida que hay deterioro moral, eso se va a manifestar en todos los estamentos. Observen una cosa, a modo personal, observen sus amistades, sus vecinos, y ustedes verán que un padre que tiene varios hijos, ustedes notarán que los hijos mayores sienten más respeto por el padre que lo que tienen los menores. Y se supone que debía ser lo inverso. Que cuando un padre, por ejemplo, tiene hijos de 30, 40 años y tiene uno adolescente, que el adolescente por, qué sé yo, por el resguardo, por cualquier situación que sea de consentimiento, debía ser más respetuoso del padre. Pues no, señores, todo lo inverso.
hay veces que uno ve algunos abuelos y personas mayores conversando con los nietos, y usted no puede imaginarse que ese es su nieto o que puede ser su hijo en la forma que se lo tragan, porque nosotros vivimos en un sistema de democracia donde hay mucho consentimiento a todos los niveles. Y es que nosotros tenemos una clase política que está en campaña todo el tiempo y las 24 horas del día. Y yo le digo esto, señores, ustedes no han notado que en la misma medida que la sociedad se ha ido democratizando, en esa misma proporción va creciendo el irrespeto. Anteriormente, un agente de la policía podía hacer un raso. Le decía a un grupo de ciudadanos, mire, ustedes están detenidos, y podía llevar hasta 15 personas detenidas un solo policía. Y hoy en día, usted invierte en las cosas y llevan 15 policías y les resulta casi imposible llevarse a un solo preso. Ahora, ¿qué sucede? Que esos agentes de la policía, relativamente con la época, ganaban una cantidad de dinero con relación a otra persona que era buena, como ahora se está tratando de hacer con todo y esta reforma. Pero también ese agente tenía unos reglamentos internos que tenía que respetar, porque le pasaban un consejo de guerra y había un tribunal castrense que era el que juzgaba esa conducta, que pudiéramos nosotros decir que eso era inconstitucional. Claro que sí, pero eso obligaba a que los agentes fueran más honestos. Pero porque si no tuviera la justicia ordinaria y un agente sabe que cometió una falta y se va a quedar ahí por 10, 15 o 20 años, le resulta difícil cometerla. Pero ¿qué hacen muchos policías ahora? Bueno, ellos se convierten en, no exactamente en mulas, pero se confabulan con el crimen organizado y con el narcotráfico. Y le reciben dinero. Eso usted no lo iba a ver cuando había un tribunal castrense ahí. Y ya ahora hay ciertos niveles de democracia que ameritan que a lo interno de esas instituciones pudieran ser, pudiéramos decir, regulado y modificado las leyes internas que rigen a los militares. Miren ese caso de ese coronel, de ese abusador que agrede a esa joven. Bueno, usted puede decir, bueno, mira, él lo van a separar de la fila de la policía. Bueno, pero ese señor se va con una pensión y se va con una liquidación que realmente, cuando viene a ver, no estando dentro de la fila militar o policial, le sale mejor. Porque yo he escuchado personas decir, mira, yo tengo este especialismo
y yo gano tanto de esto, por esto y esto y esto, y de mi salario me descuentan tanto. Pero si yo, por ejemplo, me pensiono, no tengo que invertir en esto ni lo otro, y voy a recibir esto y esto y esto, y le sale mejor la pensión. Ganan más con la pensión que estando activo en la policía. Y todo ese tipo de deterioro son de lo que incentivan y ha motivado que nuestra sociedad hoy esté cayendo en lo más bajo. Anteriormente, un padre, cuando se mudaba en un lugar, iba donde los vecinos, le decía, vecino, mire, estos son mis hijos, usted tiene la facultad de corregírmelo, y si a alguno de ellos le falta respeto, usted se puede quitar una correa y darle una pela, y usted verá que ellos no se atreverán a decirme nada a mí, porque si usted lo corrigió y le dio una pela fue porque hizo algo malo. Y yo en mi casa le doy una mayor encima de la suya sin averiguar por qué. Esa es una actitud que uno se pone a observarla y no sabe que es una actitud muy obsoleta, una actitud que no se corresponde con lo que pudiera ser los daños psicológicos y morales que usted le puede proferir a un niño que muchas veces le daban una pela en la escuela y eran objetos de bullying y de cosas, pero la gente no bregaba mucho con psicólogos ni nada. Los psicólogos y los psiquiatras eran los chuchos que tenían los padres en la casa, y aunque se vivía en tiempos de dictadura, en tiempos de opresión, la gente veía eso como algo normal. Y nosotros no apoyamos ese tipo de abuso, ni tampoco clamamos porque vengan tiempos similares a aquello. Pero lo que sí proclamamos es de que debe de haber de parte del Estado algún mecanismo de usted poder lograr que haya ciertos niveles de respeto. Pero ¿cómo puede ser que usted no pueda compartir en cualquier actividad social que le hagan ahora en cualquier lugar determinado? Porque usted no puede exigirle a un joven de este tiempo que escuche canciones que tienen muchísimos años. Pero cuando usted se va, que usted dice, mire, yo voy a compartir con mi hija adolescente, o voy a compartir con mi nieto que es un adolescente, y usted tiene esa niña ahí, y usted oye esa basofia, todo lo que dicen esos reggaetones con esa crudeza y esa cuestión, señores, cualquiera, mire, cualquiera que sea una persona decente y que quiera educar a sus hijos y tener que escuchar eso, y usted dice, bueno, pero ¿para dónde me voy? Y usted le pide al que está fungiendo de DJ, ay, pero mira, pon unos reggaetones un poquito más moderados, pero entonces, ¿cuál es la sorpresa que usted pudiera llevarse si usted observa disimuladamente? Que usted está pidiendo respeto para esos niños, pero ellos se lo saben de memoria. Lo que indica que en un momento en que usted no lo está fiscalizando, ellos también escuchan eso mismo. Y yo le voy a decir, todo ese tipo de canción, la mayoría son incitantes a la violencia. Por eso es que nosotros tenemos como tanta violencia en el país. Por eso es que nosotros tenemos tanto irrespeto. Y muchas veces uno nota que de parte
de los actores políticos principales, de nuestros líderes, han sacado ese tema de la prudencia y la decencia de lo que son su propuesta política. Yo creo, a propósito de que ya se acercan unas elecciones por ahí, que cualquiera de los líderes políticos que trate de encarnar un discurso que conecte con la prudencia pudiera ser mejor valorado por la población. Porque la verdad es que nosotros estamos tocando fondo, estamos llegando a unos niveles bastante fuertes. Hemos llegado a unos niveles que ustedes tienen un familiar enfermo y lo llevan a un lugar y usted no sabe si se lo quieren matar para sacarle dinero. Y todo el mundo lo que quiere es buscar dinero rápido, no importa cómo. Yo me reía porque cerca de mi casa hay un gomero y uno le cambia los lubricantes a los vehículos ahí. Y yo voy y me dice un jovencito, ¿en qué podemos servirle, doctor? Digo, un momento, búscame tu jefe. Y fui directamente donde el jefe. Yo le dije, mire, yo quiero que usted me le revise el aceite al vehículo, porque tengo que viajar al interior. No hace tanto que se lo cambié, pero por prudencia le voy a dar un viaje lejos. Revíselo. Y me dijo, ¿y usted no habló con los muchachos? Yo le dije, no. Yo vine directamente donde usted, salga y chequémelo usted. Y él sale y me dice, no, doctor, su aceite está bueno, está bien. Pero uno de los muchachos una vez dijo, hay que cambiarlo y cambiarle el filtro y hay que hacerle esto. Y él dice, no, el aceite está bueno. Él vino a revisar porque realmente no necesita ese servicio ahora. Porque es una persona que tiene cierta conciencia y tiene una edad determinada. Ustedes llaman un moto Uber o un InDrive y debe de llevarlo a ustedes de ahí a la esquina y usted no sabe cómo es la situación y le da una vuelta por allá y lo mete por algunos lugares y lo deposita a usted en el lugar, en el destino suyo, algo que pudo hacer él en 1 o 2 minutos o 3, se lo prolonga, señores, como a media hora. Miren, allá en Residencial Amalia, ese sector ha crecido bastante. Han hecho unos cuantos edificios y se han mudado mucha gente. Entonces, ¿qué resulta? Que hay de manera constante problemas con la luz, porque el transformador que se utilizaba varios años atrás ya no soporta la carga de tanta gente que están conectados de ahí. Y se queman los alambres a cada rato. Y algunos trabajadores de EDESTE tienen eso como un negocio adicional, porque la gente muchas veces no puede dormir con el calor y cuando se le daña la 220 hay que buscarle hasta 5,000 pesos. Ellos de ñoño ahí para cambiarle el cable, pero usted hace una colecta entre varios vecinos, a usted le tocó poner 500, 1,000 pesos, usted prefiere hacerlo antes que pasar la noche en vela con esos calores, con la persiana abierta y los mosquitos castigándolo. En el día de ayer se dañó la luz 220. Y yo veo que uno de los vecinos que sabe un poco de electricidad dice, no, pero como esta línea está dañada, lo que hizo fue invertir
el cable que tenía luz el positivo con el otro, pues ya está normal. Dice, no, ya mañana cuando se haga la conexión, usted tiene la luz de nuevo normal. Pero en caso inverso, si se daña el otro, se invierte otra vez y siempre tiene luz. Y digo, pero ¿cómo puede ser? Porque cuando ustedes buscan un electricista para que le haga eso con esa sencillez, no dura 2 minutos ni 3. Dura más tiempo pullándole los cables que se va ahí a los breakers y rompe a hacer una serie de cosas para hacerle creer a usted que ha hecho un trabajazo. Entonces le pide. Y uno se queda mirando y dice, wow, cuando uno descubre las cosas como son y se da cuenta, señores, miren, que uno tiene que cuidarse donde quiera que está para protegerse. Porque si usted se pone a expensa de la gente, lo engañan de múltiples maneras para sacarle a usted el dinero de los bolsillos y lo hacen sin el más mínimo atisbo de vergüenza. Poco le importa que usted sepa que lo que están cometiendo con usted es un abuso, un robo. La gente queda como nada. Lo único que le interesa es obtener dinero, no importa de qué manera, ni que sea mal habido. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.